Todos los tumores, Recording in progress. tanto benignos como malignos de la piel. Entonces vamos a empezar porque sí son bastantillos. En cuanto a los tumores malignos, el cáncer de piel es la neoplasia maligna más común a nivel mundial. En Estados Unidos se reportan 2 millones de casos nuevos anualmente y en México corresponden el 14.6 de todas las neoplasias malignas. Se divide en dos grandes grupos: cáncer de piel no melanoma, que componen los siguientes cánceres, que es el carcinoma vasocelular, que recuerden que es el más común, el espinocelular, que es el segundo en frecuencia y que puede llegar a dar metástasis, linfomas cutáneos, tumores malignos de anexos o de células de Merkel, y el cáncer que es el melanoma. Lo vamos a dividir. Bueno, el cáncer de piel no melanoma son tumores malignos más comunes a nivel mundial y el vasocelular llega a ser responsable del 80% de todos de este cáncer de piel, de este grupo. En cuanto a factores de riesgo, la radiación ultravioleta, los fototipos 1 y 2, de ahí a que todos los dermatólogos siempre estemos diciéndoles que se protejan del sol, porque en los últimos años ha aumentado el riesgo de cáncer de piel. Puede ser porque antes no se diagnosticaba o los pacientes no llegaban a la consulta hasta que ya tenían el cáncer más avanzado. Y sin embargo, ahorita pues tienen una bolita, aunque algunos sí llegan en etapas avanzadas, pero pues ya llegan a la consulta en etapas tempranas. Pero se está viendo el cáncer de piel en pacientes de 30, 40 años, muy jóvenes. Me ha tocado ver pacientes pocos, pero sí con melanoma a los 20 y tantos años. Entonces, pacientes que tengan la piel muy clara, el cabello rubio rojo, ojos claros, verdes o azules, y la edad avanzada es un factor de riesgo para presentar cáncer de piel. También pues, la exposición a arsénico o a la radiación ionizante pues, es también un factor de riesgo. La inmunosupresión y alteraciones genéticas, principalmente mutaciones en el gen P53, o que el paciente presente enfermedades genéticas como el geroderma pigmentoso. En cuanto a la fisiopatología, la radiación UVB es la responsable de las quemaduras solares y esta va a ser la responsable del mayor porcentaje de cáncer de piel. Entonces, otros genes también como RAS o supresor de tumores de P53 van a generar cáncer. La radiación ultravioleta, pues está UVB, UVA, UVC, que no llega no atraviesa la capa de ozono. Y en cuanto a la UVB, pues está que daña de forma directa el ADN de la célula. Hay una mutación que causa esto, una mutación en los genes y el inicio y progresión de la carcinogénesis cutánea. La radiación ultravioleta induce a inmunosupresión y entonces eso hace que los genes pues muten y se inicie todo el proceso de carcinogénesis. En cambio, la radiación UVA tiene un daño indirecto al ADN. Este más causa las arrugas y las manchas solares por el sol. Pero sí en un cierto porcentaje es el responsable de cáncer de piel.
de manera como indirecta, ya que daña de forma indirecta el ADN. La radiación ultravioleta A es la responsable del fotoenvejecimiento, del 80% del fotoenvejecimiento. Y entonces lo que va a causar es una alteración de la expresión de genes y una señal de transducción y bueno, también la carcinogénesis, pero en un porcentaje más bajo. Entrando al tema del carcinoma vasocelular, pues es el cáncer de piel más común, es el número 1. Afortunadamente, pues es el más frecuente en un 80% de todos los cánceres de piel no melanoma y es el que da metástasis en un porcentaje muy bajito. Tiene un bajo potencial metastásico y crecimiento lento, afortunadamente. Me ha tocado ver pacientes que llevan 10 años con su CBC y todavía está in situ. Y es mayor en hombres en una relación de 1.5 a 1 respecto a las mujeres. Y en Estados Unidos se presenta 2.8 millones de casos nuevos. Es más frecuente en pacientes entre 40 y 79 años de edad. Sin embargo, estamos viendo un incremento en los pacientes de 30 años. Es localmente invasiva y destructiva. Deriva de las células basales de la epidermis, si recuerdan la capa basal, pues de ahí se empieza el proceso de la carcinogénesis y es más común en un 70% que se presenta en cabeza y cuello. Y de la cabeza es más común en la nariz, en un 26%, en tronco puede presentarse en un 15%. Tenemos diversas variantes clínicas, la más común es la nodular en un 60% de los casos. Aquí vamos a encontrar una lesión solitaria, es una lesión de aspecto nodular, una neoformación de aspecto nodular, así se describe. Generalmente es rosada, perlada y puede tener telangiectasias y los bordes son bien definidos. Cuando se ulcera se le llama nódulo ulcerativa. Otra variante es la superficial. Esta se presenta en el 30% de los casos y corresponde a una placa eritematosa poco indurada que predomina en el tronco. La variante morfeiforme o esclerosante se reporta en un 5% de los casos. Esta es como si fuera una cicatriz. Entonces, tengan como mucho cuidado si les llega un paciente y dice, ay, es que te parece como una cicatriz y esta no la tenía, no me he golpeado y así. Entonces puede ser un carcinoma vasocelular morfeiforme. Y es una lesión aplanada, blanco-amarillenta o puede ser rosada también e indurada. Presenta alta incidencia de márgenes positivos tras la escisión y se considera el subtipo más agresivo. El morfeiforme y el vasoescamoso son como que los más agresivos de las variantes, al igual que el micronodular y el infiltrativo. Son las variantes más agresivas de los CBCs y que tienen riesgo de recurrencia. Por eso una vez que se quita el tumor, hay que darle revisión al paciente y citas de revisión en cada ciertos meses. Y bueno, aquí está un ejemplo del nodular, que recuerden es el más frecuente, hasta en un 60% de los casos. El vasocelular pigmentado, el superficial, que es como una placa eritemato-escamosa, el morfeiforme, que es el que les decía que era como si fuera una cicatriz, que se ve como atrófico, blanquecino, como perlado, y la variedad nodular ulcerada. No existe una lesión precursora universal en sí del CBC, sin embargo,
el nevo sebáceo de Jadassohn puede presentar hasta de 10 al 15% de los casos, o sea, ser el precursor. Y este nevo sebáceo se presenta en niños. En niños empieza o desde el nacimiento puede empezar a crecer o ya lo puede traer el niño cuando nace. Es más común que se presente en la piel cabelluda y hay alopecia del área donde está el nevo, o sea, no hay pelito. Y entonces el nevo sebáceo puede asociarse a varias neoplasias y hasta en un 15% de los casos, en etapas ya tardías o bueno, en la edad adulta, presentar un CBC. Por eso todos los pacientes con nevo sebáceo requieren vigilancia. El CBC tiende a invadir periósteo, pericondrio, fascia o placa tarsal y en un 0.5 de los casos presenta metástasis a ganglios linfáticos, pulmón, hueso, principalmente el vaso escamoso y tiene una supervivencia mayor a 10 meses. Este puede tratarse de varias formas, este tipo de cáncer, y va a depender de 3 factores. La variante clínica, como ya vimos, micronodular, vasoescamoso y morfeiforme son las más agresivas, entonces a estos hay que darles más margen. De acuerdo a la localización en cara es un área de riesgo, entonces también hay que checar y ver los márgenes y también el tamaño influye. Las prioridades de abordaje pues deben enfocarse a alcanzar la erradicación completa del tumor y conseguir resultados funcionales óptimos y estéticos aceptables. ¿Qué es lo primero que los cirujanos dermatólogos hacen? Quitar el cáncer, es lo más importante, número 1. Número 2, lo funcional, o sea que el paciente sí pueda realizar movimientos y lo último, lo estético, que no quede deforme o que quede lo más estético posible. Pero los pacientes llegan y lo que les importa es que no se les vea la cicatriz, que no se queden chuecos y bla, bla, bla. Pero pues eso, lo primero es quitar el tumor, después ver lo funcional, que sí pueda reírse, que sí pueda comer y todo eso, y luego lo estético. El carcinoma vasocelular, pues se reseca y se elimina de forma completa en el 95% de los casos. Hay lesiones bien circunscritas, menores a 2 centímetros. Y las ventajas es que se realiza de forma rápida, es relativamente económica y se obtiene, o sea, se manda a analizar la muestra y ya se obtiene la información histopatológica de control. Las desventajas es que pues es un procedimiento invasivo, es una cirugía que sacrifica cantidades variables de tejido sano dependiendo pues el tipo de CBC, la localización, etcétera. En ocasiones pues hay que hacer colgajos, hay que hacer injertos, porque pues los colgajos hay zonas, topografías donde no se alcanza a hacer colgajos porque no hay suficiente piel redundante, entonces hay que hacer injertos y pues sí, es un poquito laborioso. Pero son cirugías muy rápidas que el paciente se va ese mismo día a su casa, no es necesario que se quede hospitalizado, al menos que se presente alguna complicación como sangrado, que sangre mucho, o descontrol de hipertensivo, que casi siempre, como están muy nerviosos, pasa eso. Y la anestesia siempre, casi siempre es local. Se infiltra en el área que se va a trabajar o se
se bloquea, se hacen bloqueos de ciertas zonas de la cara y pues ya se puede realizar la cirugía. Una alternativa, y es la técnica quirúrgica preferida para el carcinoma vasocelular en Estados Unidos y en Europa, en CVCs de alto riesgo o en zonas especiales de la cara, es la cirugía de Mohs. Aquí pues casi no se realiza más que en hospitales privados, en el Centro Dermatológico de Jalisco en Guadalajara, pero no muy seguido porque se requiere que el dermatopatólogo esté ahí durante la cirugía. Entonces, este es un procedimiento en el que se van realizando cortes delgados de tejido de forma secuencial. Hagan de cuenta que están como partiendo un jamón y entonces esos tejidos, ese pedacito de piel o donde está así se le llama defecto, y donde está el tumor, se manda a analizar inmediatamente, se ve al microscopio y hasta que se obtengan los márgenes libres del tumor, pues ya se puede terminar la cirugía. O sea, si es necesario mandarlo 3 veces, pues 3 veces. La ventaja es que pues los márgenes que vas dejando pues son no tan amplios, ¿no? Y entonces lo mandas a analizar y ya te van diciendo si está libre o están tomados los márgenes. Siempre hay que marcar los márgenes para que te digan, no, pues tal borde está tomado, tal margen está tomado o el hecho o lo que sea. Y ofrece rangos de curación hasta el 99%. Las indicaciones de la cirugía de Mohs pues son tumores localizados a áreas muy sensibles como principalmente periorbitaria, periauricular y paranasal. Eh, las variantes agresivas como morfeiforme o esclerosante también es una indicación para realizarlo. Tumores recurrentes, márgenes pobremente definidos en tejido cicatricial o en casos de invasión perineural. Y sus principales desventajas son la duración y el costo. En cuanto al manejo, hay pacientes que pues no, ya no quieren, o sea, pacientes adultos, mayores, que dicen, no, a mí no me van a operar porque ya estoy grande o no sé, algún tipo de contraindicación de la cirugía, pues se prefiere manejo tópico. Y podemos utilizar dos, el imiquimod al 5%, indicado para las formas superficiales de CVC, y se aplica 5 veces a la semana por 6 semanas y tiene una tasa de curación de 95%. Y el 5-fluoracilo, que está indicado solo en estirpes superficiales en zonas no críticas. Esta se aplica en una formulación al 5%. El nombre comercial es Efudix. Se aplica 2 veces al día por 6 semanas y tiene una tasa de curación del 80%. No sé si recuerdan al paciente de queratosis actínica que tuve y que le realicé campo de cancerización, o sea, le indiqué 5FU por un mes. Ya llegó a la consulta y a los 15 días que lo cité para ver cómo iba, le encontré una lesión que parece un CVC. Entonces, lo cité otra vez al mes y la lesión pues todavía tiene algunos nidos. O sea, parece un CVC y si sigue así, le di 2 semanas más de tratamiento. Si no, si veo que no se quita, pues ya le voy a hacer biopsia para que pues ya después se realice la cirugía. Pero sí, el 5FU funciona. En cuanto a otro tipo de terapias, pues la terapia fotodinámica también se utiliza. Se utiliza porfirina fotosensibilizante
y produce destrucción celular y de los vasos que nutren la lesión. Activa la función del sistema inmune, así es como trabaja, funciona, y es efectiva, es igualmente efectiva que la cirugía o radioterapia, y las ventajas es que el procedimiento es ambulatorio, menos invasivo y más preciso. Sin embargo, pues aquí la desventaja es que pues no podemos mandar la pieza a patología, no podemos saber qué tipo de CBC es, no podemos saber si realmente se quitó o no el tumor, o sea, sí con el dermatoscopio, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, todos los cirujanos dermatólogos prefieren siempre cirugía. Otra alternativa es la radioterapia, que es como tratamiento adyuvante en tumores recurrentes, irresecables y en pacientes de edad avanzada. El pronóstico del CBC es excelente y si no son tratados a tiempo pueden presentar gran morbilidad debido a la destrucción local de tejidos. Se tiene que dar seguimiento al paciente una vez que se le realiza la cirugía con evaluaciones periódicas. El primer año citarlo cada 3 meses para ver que no haya recurrencia, sobre todo en los 3 tipos de CBC que les comenté. El segundo año cada 6 meses, posteriormente de forma anual, o sea, el tercero, cuarto y quinto año. De forma anual, y el 80% de las recurrencias aparecen en los primeros 5 años. Entonces, una vez que pase de los 5 años, casi el riesgo de que regrese el CBC es nulo. Ahora vamos con el carcinoma espinocelular. ¿Hasta aquí alguna pregunta del vaso celular? No, Ok. no. El SEC es la segunda neoplasia maligna más común en la piel y tiene una tasa de mortalidad mayor. Se presenta en el 20% de los casos de los pacientes y este deriva de la proliferación de queratinocitos de la epidermis, principalmente del área de la capa espinosa. Esta sí presenta metástasis a ganglios regionales y órganos, crece rápido y se presenta sobre lesiones precancerosas, por ejemplo, queratosis actínica. Factores de riesgo de presentar este tumor: zonas de inflamación crónica de la piel, pacientes que presentan quemaduras, y este tiene un nombre que es, se me fue ahorita, pero ahorita me acuerdo y se los digo. También el lupus discoide, pacientes que tengan lupus pueden llegar a presentar este tipo de SEC, de cáncer, fístulas y osteomielitis también. Infecciones virales por VPH, ¿se acuerdan de los serotipos de alto riesgo 16 y 18? O sea, aquellos pacientes que tengan esos serotipos pueden presentar SEC. El humo del tabaco también, y la queratosis actínica, que es la principal lesión precursora hasta en un 65%. La enfermedad de Bowen también se considera un SEC in situ, y el queratoacantoma ya se considera un SEC in situ. El 60% de los tumores del SEC se va a presentar en la oreja y también cara, manos y antebrazos. Son como que los sitios más frecuentes. Se caracteriza por una pápula o placa rosa, frecuentemente escamosa y en ocasiones ulcerada. Y vean, este parece un SEC de tipo queratoacantoma. Se ve la neoformación de aspecto nodular con ulceración en el centro.
Hay varios tipos de SEC, que es el verrugoso. Son lesiones exofíticas y de crecimiento lento. Es común que se presenten en palmas y plantas y tiene riesgo bajo de metástasis. Esto se puede confundir con una cromoblastomicosis. Y también otra variante es la ulcerativa. Este tiene un crecimiento rápido y localmente invasivo, presenta bordes elevados con ulceración central, comportamiento agresivo y metastatizan a ganglios linfáticos. Aquí está. La úlcera de Marjolin. Esta es proveniente de lesiones con inflamación crónica. Tiene un periodo de latencia de 32.5 años y metastatiza a ganglios linfáticos. Esta úlcera pues, puede ser secundaria a quemaduras y pues esta sí puede generar pues cáncer de piel. Em, otra variante es la subungual. Esta pues se observa con cambios escamosos en el lecho ungueal, edema de forma eritematosa alrededor de pues la zona y dolor localizado. Primero y secundariamente empieza a crecer un nódulo que posteriormente se ulcera. Entonces, pacientes con antecedentes de quemadura, que le haya quedado una cicatriz y que después se presente una úlcera que no sana a pesar de darle todo el tratamiento y que ya fue a clínica de heridas y no presenta curación, sospechar en una úlcera de Marjolin y hacer biopsia porque seguramente pues, puede ser un SEC. Esta es la clasificación de TNM, no se lo tienen que aprender. Y en cuanto al tratamiento, pues puede tratarse de diversas formas, dependiendo del riesgo de recurrencia, de la topografía y si hay metástasis o no. Las lesiones menores de 2 centímetros y en lesiones de bajo riesgo o con extensión hasta dermis, se sugieren márgenes de 4 milímetros. Sin embargo, también las lesiones mayores de 2 centímetros, regiones que estén en regiones de alto riesgo o con extensión hasta tejido celular subcutáneo, se requieren márgenes de 6 milímetros. Se requiere una resección quirúrgica convencional y se puede realizar cirugía de Mohs con una tasa de curación del 95% y recurrencia a 5 años de 3.1% en comparación al 8% de la resección tradicional. En cuanto al tratamiento, también podemos dar manejo farmacológico tópico en queratosis actínicas, que recuerden que son precancerígenas, y enfermedad de Bowen. También podemos dar crioterapia y uso de electrofulguración o curetaje. Sin embargo, pues esto en lesiones pequeñas, enfermedad de Bowen y en zonas muy sensibles o estéticamente que se vean mucho, como labios, párpados y oídos. Sin embargo, pues aquí no sabemos qué tipo de sex sea, hasta dónde afecta, qué capas de la piel. Y pues lo recomendable es siempre hacer una biopsia. También si hay ganglios palpables o biopsia positiva,
Se realiza linfadenectomía regional con radioterapia adyuvante. Debido a que un 5% de los pacientes con SEC desarrollan metástasis a los ganglios linfáticos regionales frecuentemente. La supervivencia en estos individuos, en estos pacientes, en SECs primarios resecados, tienen una supervivencia 5 años del 90%. Las recurrencias van del 75% en los primeros 2 años, 95% en los primeros 5 años. O sea, si notan, es muy frecuente que en los primeros 5 años hasta en un 95% regrese. Y la supervivencia con enfermedad metastásica es del 25%. Vamos a pasar al melanoma. El melanoma es el tercer tipo de cáncer de piel y es el más agresivo. Es el quinto cáncer más común en Estados Unidos. Afecta a mujeres y se presenta en extremidades inferiores. Es el responsable del 75% de las muertes por neoplasia y tiene un incremento anual del 2%. En México ocupa el 10º lugar de todos los cánceres, o sea, mama, pulmón, etcétera. Es el 10º. Tiene una alta letalidad, de ahí a que se insiste en el diagnóstico en etapas tempranas, y cuando se presenta alta letalidad es porque ya el paciente está en etapas avanzadas. Y también porque hay una baja respuesta a tratamientos sistémicos. Cuando ya están en etapas avanzadas, se inicia tratamiento sistémico, sin embargo, con muy pobre respuesta. Deriva de los melanocitos, que son pues células, como ya sabemos, originados del neuroectodermo y que se localizan en la unión dermoepidérmica, o sea, en la capa basal. Factores de riesgo: edad mayor a los 50 años, que presente el paciente una historia familiar de melanoma, que presente nevos atípicos, múltiples nevos, más de 100 en todo el cuerpo, que sean nevos sanos, o sea, que sean normales, eleva el riesgo de padecer melanoma. Mutación de PDC, BRAF y MC1R, y el sol, aunque ya ahorita pues está dejando como ya salió recientemente, tendrá como 3 meses, que no se relaciona a la exposición al sol. Salió un artículo del New England. Y bueno, las lesiones precursoras del melanoma son nevo congénito gigante. Estos cuando tienen un diámetro mayor de 20 centímetros. Estos malignizan del 5 al 20% y se recomienda la resección profiláctica, o sea, desde chiquitos. Los nevos atípicos o displásicos, que midan 5 a 12 milímetros. Melanoma in situ, que esta pues presenta células atípicas que no penetran a la lámina basal, solo se encuentran en la epidermis y puede derivar de un nevo displásico. El nevo de Spitz, que es muy frecuente en niños y en adultos jóvenes. Aquí vemos una lesión, un nevo de Spitz. Esta lesión es delimitada, como vemos en la imagen, elevada, y no es una lesión premaligna, pero es difícil distinguirla de un melanoma. Ahora, en cuanto a la clínica, aquí está el ABCD del melanoma, que lo que les comentaba, si partimos del lunar en 4, hay asimetría de la lesión, los lunares son asimétricos y generalmente los benignos, pues si partimos en 4, hay simetría.
O sea, son redonditos, bonitos y así. B de bordes irregulares. Vean esta lesión toda irregular. Siempre los lunares malos van a ser irregulares, pueden tener patitas. Y las lesiones buenas, pues los lunares que no son malos, van a ser lisos y de bordes regulares. El color, siempre los tumores malos van a ser heterogéneos. Marrón oscuro, marrón claro, negro, azul, blanco, o sea, de todos los colores habidos y por haber pueden encontrar en un melanoma. El diámetro, que mida más de 6 milímetros, pues frecuentemente aparecen en los malignos y generalmente los que son buenos, pues son menores de 6 milímetros. Y la E de evolución, que hay que prestar atención en menos de 6 meses. Vean cómo la lesión es chiquita y crece muy rápido. En cuanto al tamaño, en cuanto al borde, la simetría, la coloración, pues todo eso cambia muy rápido. Y las variantes clínicas, está el melanoma nodular, el melanoma léntigo maligno, el diseminado superficial, que se presenta en 70% de los casos, se produce de nevos ya preexistentes y afecta tronco en hombres y piernas en mujeres. Y esta es una imagen de cómo vemos un melanoma superficial. El nodular, que se presenta en hasta 30% de los casos, es agresivo y típicamente surge de novo, o sea, de la nada surge sin un nevo preexistente. Afecta más a hombres y el crecimiento en es vertical, o sea que se profundiza. Normalmente, por ejemplo, el melanoma superficial, el crecimiento es horizontal. A ver, les voy a dibujar. Supongamos que esta es la epidermis. Esta es la epidermis y aquí está la dermis, y aquí, de acá para acá, es grasa, tejido celular subcutáneo. Entonces, aquí están los melanocitos en la capa basal y, por ejemplo, en los superficiales, pues empieza aquí, empieza el melanoma, empiezan las mutaciones del melanocito y empieza el crecimiento de forma horizontal, así. Pero en el nodular, supongamos que es esta misma célula que muta, entonces el crecimiento es vertical. Entonces se profundiza y por eso hay más riesgo de que llegue a ganglios linfáticos, de que vaya a vasos sanguíneos y metastatiza más rápido. Entonces a eso me refiero con crecimiento vertical y horizontal. Por eso el nodular pues es el más agresivo. Ahora, respecto al léntigo maligno, pues es un melanoma que se presenta en el 10% de los casos. Y se puede deber en cierta forma a la exposición solar, deriva del léntigo maligno y también llamada mancha de Hutchinson. Otras variantes es el acral lentiginoso. En México es el más frecuente. Lo presentan 8% de personas blancas y del
35 al 60% en aquellas como nuestra piel, como la piel del mexicano. Se presenta en palmas y plantas y muy frecuente también que afecta la región subungual. Son tumores que llegan a medir hasta 3 centímetros de bordes irregulares y hay discromia. El melanoma amelánico, que es el que vemos en la imagen, es una variante de cualquiera de las anteriores, pero pues no hay pigmento. Entonces, el melanoma no es igual a pigmentación. O sea, no es igual a que vemos color negro, café y así. También puede existir melanoma melánico y se ve así. Y usualmente estos se diagnostican en etapas ya con crecimiento vertical, porque ¿quién va a creer que esta lesión sea un melanoma? O sea, si la vemos así, podemos pensar, ay, se irritó la piel, es, no sé, una lesión de psoriasis, lo que sea, menos un melanoma. Entonces, por eso se detectan a etapas tardías. Y el melanoma mucoso u ocular, pues comprende el 5% de los casos y es difícil de diagnosticar. El diagnóstico es definitivamente por biopsia. Podemos realizar lesiones excisionales, o sea, llevarnos toda la lesión en lesiones menores de 1.5 centímetros con margen de 2 milímetros o incisionales en lesiones mayores de 1.5 centímetros o en zonas de riesgo estético. No a las lesiones por rasurado. ¿Por qué? Porque no vemos la profundidad, no podemos ver el Breslow. Entonces, y eso nos ayuda muchísimo a los márgenes, a darle margen a la lesión y a ver si ya es de cirugía oncológica o todavía le queda al cirujano dermatólogo o necesita radioterapia, alguna biológico, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados de histopatología van a permitir clasificar la lesión dependiendo de la profundidad y esto es de acuerdo a los niveles de Breslow. Y aquí está, esta es la epidermis, esta es la dermis y aquí está el tejido celular subcutáneo. Esta es la dermis superficial, la dermis profunda. Entonces, vean, como aquí en la epidermis, pues el nivel 1 de Breslow es una lesión menos de 1 milímetro. En el nivel 2 ya afecta la unión dermoepidérmica. Es una lesión de más de 1.1 a 2 milímetros. Y el nivel 3 ya afecta hasta la dermis reticular, bueno, la unión. El nivel 4 ya sobrepasa la dermis reticular y el nivel 5 afecta tejido celular subcutáneo. Entonces, esto es muy importante para los cirujanos. Dependiendo de este sistema, pues ya se ve cuál es el tratamiento que se le va a dar al paciente. Y el índice Clark pues se emplea en tumores menores a 1 milímetro, pero el que utilizamos es el de Breslow. El sistema TNM, no se lo aprendan, no va a venir en el examen, y pues es este, lo utilizan los oncoquirúrgicos. Para su tipificación tenemos que realizar TAC o PET, y la biopsia de ganglio centinela permite tipificar la enfermedad hasta un 97% de los casos. Sin embargo, pues no mejora la supervivencia y se indican melanomas con más de 1 milímetro de profundidad. El tratamiento, pues en la etapa clínica 5, se prefiere el cisplatino y la dacarbazina. Cuando hay recurrencia local y en tumores de menos de 2 centímetros, pues puede ir
de un periodo de 3 a 5 años. Siempre hay que estarlo citando para ver que no haya recurrencia. Y la resección quirúrgica con márgenes estrechos es el tratamiento de elección. Metástasis en tránsito. Cuando, no sé si recuerdan, el paciente del dedo, del melanoma subungual que les había mostrado en la clase de clínica, que tenía ya metástasis en tránsito. O sea, se ve el tumor y alrededor se ven lesiones pequeñas. Y bueno, cuando no hay diseminación, los tumores deben ser resecados con márgenes libres, y cuando hay diseminación, control local con terapia sistémica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de lesiones malignas, de tumores malignas? Vamos a pasar a los tumores benignos. Estos son neoformaciones por proliferación celular con tendencia a crecer y a persistir de forma indefinida. Tienen un desarrollo local y crecimiento lento. Se expanden muy superficial, desplazan estructuras contiguas, son bien delimitados o encapsulados y presentan una morfología y función semejantes a los tejidos de donde proceden y no metastatizan. Entre ellos no viene en el temario, pero es importante que conozcan porque luego no saben que estos son quistes de Emilio y les andan haciendo cosas a los pacientes que no deberían. Son pequeñas papulitas, son neoformaciones de aspecto quística, son papulitas superficiales, color como blanquecino perlado, de consistencia firme, de 1 a 2 milímetros, y que puede aparecer sobre quemaduras y dermoabrasión. Se localizan principalmente en la región periocular, en pestañas, en mejillas y en frente. El tratamiento es incisión y el curetaje. Y no dejan cicatriz. Tumores epidérmicos como la queratosis seborreica, o también llamadas verrugas seborreicas. Estas son neoformaciones de aspecto placa o papulares, bien definidas, elevadas en la superficie. Pueden presentar forma verrugosa y generalmente son hiperpigmentadas. Se localizan en lesiones en áreas expuestas al sol. Pueden presentar otros cuadros clínicos cuando hay poca elevación y es plana. Se puede confundir con un léntigo solar. Cuando hay múltiples y que aparezcan muchas de repente y muy rápido, principalmente en el tronco, este se le conoce como signo de Lesser-Trellat y es un marcador cutáneo de neoplasia interna, principalmente de cáncer gástrico. Entonces, esto es muy importante y pregunta de examen. Cuando hay lesiones de queratosis seborreicas que aparecen así muy rápido en 6 meses y son múltiples, que les digo, doctora, apenas me salieron estas manchitas en el tronco y yo no tenía nada, y también he empezado a bajar de peso, tengo fiebre, bla, 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 bla. Esto se llama signo de Lesser-Trellat y indica una neoplasia interna, principalmente cáncer gástrico. El diagnóstico y tratamiento pues es clínico y en ocasiones podemos confundir con melanoma, entonces se puede hacer biopsia, también con queratosis actínica. ¿Cuáles son los tratamientos? Criocirugía con nitrógeno líquido, electrocoagulación, dermoabrasión y extirpación quirúrgica. Los papilomas fibroepiteliales o fibromas blandos, o también llamados acrocordones o pólipos cutáneos. Son estas famosas verruguitas del cuello que no son verrugas causadas por ningún virus. Son lesiones pediculadas del color de la piel o ligeramente pigmentadas que se localizan en áreas de pliegues como cuello, axilas, ingles
y la región inframamaria. También pueden ser únicos o múltiples y se presenta en personas obesas y con acantosis nigricans. Y esto es por la resistencia a la insulina. Recuerden que hay un factor de crecimiento similar a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, pues la insulina se hace pasar por este factor y entonces ahí empieza el crecimiento a nivel epitelial y por eso aparecen estas lesiones. Y es muy frecuente que el paciente diga, no, pues es que empecé a subir de peso, bueno, que vean un paciente obeso y que diga, de repente me aparecieron así 10 o más. Entonces eso es señal de resistencia a la insulina, hay que hacerle estudios de laboratorio para descartar diabetes o pues la resistencia y darle tratamiento a ese paciente. No sé si nos da tiempo, creo que ya no. Entonces vamos a continuar con la clase el día de mañana. No sé si aquí hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Hola, buenos días, Doc. Yo tengo una. Cuando estamos hablando del melanoma, ¿a fuerzas tiene que ser de evolución rápida? No, no siempre, pero cuando es nodular, sí. Como el crecimiento es vertical, sí la evolución es más rápida. Por ejemplo, en un vaso celular, pasan 10 años y puede que no haya metástasis, pero en un melanoma pasa 1 y ya puede haber metástasis. Pero sí, casi siempre en los melanomas, por ejemplo, nodulares, el crecimiento es vertical, entonces crece muy rápido y pues ya puede metastasizar. Y cuando es una lesión en tipo léntigo, ¿esa puede tardar más o igual? Sí, porque estos son superficiales y generalmente el crecimiento es horizontal. Pero, y luego puede dar, o sea, una cosa es léntigo maligno y luego puede transformarse a melanoma léntigo maligno. Ok, gracias por la diferencia. Sí, de nada. Pero si el crecimiento es horizontal y pues puede tardar en, en avanzar de forma rápida. Ok, Doc, muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces nos vemos mañana para continuar con los tumores benignos, ¿ok? Sí, doctora. Y por la tarde en la clínica, ¿verdad? Sí, hoy a las 3. Sí. Recording stopped. Por cierto, mañana Ajá. voy a estar volando a la hora de clínica, perdónenme. Ya tenía un viaje programado desde hace muchos meses. No se Entonces, preocupe, doctora. no sé si pueden a otra hora o prefieren, no sé, que vemos la clase el lunes o cómo ven. Les soy muy sincero, mañana vamos a No, el estar lunes hasta no el hay, cuello de ¿verdad? exámenes. Sí, no hay lunes. Sí. No, mejor no. Día libre Ok. para que estudien para sus exámenes. Sí, doctora. Ajá, y pues no sé, tal vez al rato hacemos un repaso de los temas más comunes para que no les vaya mal en el examen. ¿Va? Ajá. Y ya nos ponemos de acuerdo qué día pues hacemos el examen. Pero sí, al rato, en la tarde, hacemos un repaso rápido de todo lo que hemos visto y de lo más importante. Y pues ya mañana la clase y pues ya, me avisan si hay alguna noticia para ya dar por terminado el curso o qué, ¿no? Sí, doctora, está bien. Bueno, entonces nos vemos más tarde.
Hasta luego, doctora. Buen día. Hasta luego. Gracias, Doc. Bye.